Hoy, invitados especiales desde Buenos Aires, con un camino de vida que inspirará a muchísimas personas, porque su solo nombre, Humano Puente, lo dice todo. Hola y bienvenidos, Pablo y Lucrecia. Hola, Clara, querida, buen día. Bienvenida también. Bienvenida a casa también, ¿no? Esto Gracias. Permite lo online, ¿no? Que nos demos la bienvenida a nuestra casa a todos. Estamos en tu casa y en la nuestra. Tal cual. No solamente en las casas, sino en el inconsciente ya unido, como hablaremos más adelante, a través de estas redes que se están tejiendo tan importantes para la reconstrucción de nosotros como seres con un gran propósito y con todo ese brillo que se puede inspirar desde proyectos como el de ustedes. Quisiera que me contaran cómo surgió el proyecto, cómo llegaron allí, bueno, que una información así para que todo el mundo se nutra de esta maravilla. Es una linda pregunta porque por lo general la respuesta es como inversa a lo esperado. Nosotros hemos aprendido y descubierto que no fuimos nosotros los que generamos Humano Puente, sino que el proyecto nos encontró a nosotros. Sí, sino que Humano Puente nos encontró a nosotros, pero en un 50 y 50, es decir, nosotros nos entregamos a eso que íbamos descubriendo y eso que íbamos descubriendo nos mostraba a nosotros nuevas cosas. Es así como empezamos a confiar en eso que aparecía, porque en muchos casos contradecía muchas miradas que había en la Tierra sobre las cosas, tanto sea en caminos más rígidos como científicos o biológicos, como inclusive caminos espirituales. Entonces, la lógica que nosotros fuimos desarrollando y permitiendo que hablara, nos empezó a mostrar cosas que decíamos, mira, evidentemente es así, pero no es como se nos había dicho, o no es como la humanidad lo había aprendido, pero parece que es así, porque cuando esto se aplica así, es cuando le cambia la vida a las personas y cuando las personas se sanan. Entonces, bueno, empecemos a dialogar con lo que creamos, no a simplemente decir, dejemos que nos responda. Entonces, eso creció como una planta, como un árbol, como la tierra sabe hacerlo. Una pregunta aquí en medio, Lucrecia, antes de que digas sobre el camino espiritual. ¿Ustedes estaban ya trabajando unidos, ya eran pareja? Porque digamos, sí, a mí me parece tan importante que una pareja se una en un propósito, porque en una pareja pues no solamente son dos, son cuatro, o sea que aquí son 8. Sí, los hijos de él, los hijos míos. Sí, pero el camino, iba a decir que se fue abriendo en la medida que fue un camino personal. Claro. Fue un camino personal, siempre lo es. Siempre. ¿No? En definitiva, siempre lo es. Y ese camino personal fue dándonos respuestas, esas respuestas que hoy contamos, que hoy compartimos, pero son respuestas o son conclusiones que fueron apareciendo de manera personal, desde nuestras historias de vida, desde nuestras preocupaciones, desde nuestros síntomas, desde nuestro transitar. Y eso nos llevó a una certeza, esa certeza que... Aquí hago un paréntesis para que hablemos de síntoma, que es una palabra clave dentro de Humano Puente. De Humano Puente. Respondiéndote a la pregunta anterior, sí, ya hacía 10 años que éramos pareja cuando creamos Humano Puente, digamos, ¿no? 10, 11 años. Nos conocimos en el 2001 y Humano Puente surge en el 2011. Humano Puente surge en el 2011 después de un montón de cosas que nos trajeron aquí en cuanto a vivencias de vida, momentos difíciles. No es que nosotros llegamos a crear Humano Puente porque somos personas de una trayectoria en caminos espirituales. Elevados, iluminados, esas cosas que éramos trabajadores de la luz y que evitábamos la oscuridad. No hemos hecho eso, ¿no? Sino que eso nos permitió, desde esa neutralidad que te da el desconocimiento muchas veces, directamente
desarrollar toda una lógica que no se ha visto influenciada o no tuvimos que hacer el trabajo grande de desaprender muchas cosas porque no las habíamos incorporado. Sí tuvimos que hacer el trabajo grande, pero tan inmediato y gratificante que no lo vivimos nunca como algo, uy, qué difícil hacerlo, nunca lo vivimos así, pero sí tuvimos que hacer la tarea grande de desacoplarnos de los conceptos de la mirada global sobre muchas cosas, la mirada occidental que hay sobre el origen de los síntomas, el tiempo, sobre el tiempo, sobre lo que es el consciente, lo que es el inconsciente, cómo trabaja, lo que es el alma, lo que es el espíritu, lo que es la espiritualidad, lo que son los ancestros, lo que son los ancestros, lo que es la reencarnación, todo eso y la reencarnación y un montón de conceptos para cuando nosotros los quisimos analizar con el concepto que se tiene de eso, ya vimos que ese concepto no encajaba y que nosotros ya habíamos comprobado que no es así. No es que tuvimos que decir, bueno, veamos cómo funciona esto. No, tuvimos la ventaja de no haber sido muy impregnados de ese lado, que no está mal, pero que lo hubiéramos tenido que desaprender para hacer nuestra propuesta, digamos. Y el ver que dentro de la espiritualidad, si hay cosas que no calzan con lo biológico, quedan fuera. Y a su vez, si hay cosas biológicas que no calzan con una mirada espiritual, también quedan fuera. Entonces, en ese aprendizaje que fuimos teniendo de esos puntos de encuentro entre lo que es la biología y la espiritualidad, fue que fuimos construyendo lo que es hoy Humano Puente, y que justamente es ese puente entre el cielo y la tierra, entre lo biológico y lo espiritual que somos, todo, entre la experiencia y este cuerpo extendido que es la realidad, y lo que somos internamente, cada uno. Entonces, que todo es lo mismo, que no hay nada que no sea espíritu, y que todo es una manifestación del espíritu, y lo lindo y lo que veo como difícil o problemático, y que todo tiene un mensaje para mí, para mi trascendencia, para mi paso, para mi camino. El símbolo biológico, el símbolo desde la biología y desde el inconsciente. Sí, y no solo eso, sino que Humano Puente lo que trae como una propuesta muy desafiante es decirle al ser humano que no solo el síntoma está dentro tuyo, sí, sino que el síntoma está no en tu cuerpo físico, lo que llamás cuerpo físico, sino en tu plano físico. Es decir, en la realidad completa. Como cuerpo extendido. Porque es tu cuerpo extendido, porque si sos el creador, todo lo que hay alrededor tuyo es creado por vos y para vos, para que vivas tu experiencia. Entonces, si en tu cuerpo hay una parte que te duele, eso es un síntoma. Y si en tu plano físico hay una parte que te duele, eso es un síntoma. Y los dos se pueden abordar de la misma manera, porque lo que creamos nosotros como síntoma desde el inconsciente, lo hacemos desde el inconsciente biológico. Y lo que creamos de realidad, lo creamos desde el inconsciente biológico. Entonces esa realidad puede ser tan sanada desde el inconsciente biológico como un síntoma en el cuerpo físico. Siempre por detrás está esta obligación inconsciente que tenemos los humanos a nivel de estructura para lograr que la experiencia humana continúe, que este campo de experimentación biológica que estamos experimentando o estamos usando como trozos del creador que somos, siga creciendo, digamos. Eso, todos los humanos lo tenemos por detrás, y para lograr ese objetivo tenemos que ocuparnos de los caminos que la pusieron en peligro de crecer o de tener menor cantidad de miembros. Y esos campos son fácilmente identificables porque siempre generan dolor. Son la muerte, la separación, las muertes jóvenes, las personas que se perdieron del clan, los mal vistos, los juzgados, los olvidados. Todo eso, si vos te pones a pensar, todas esas vías, si continuaran, la humanidad tendría cada vez menos miembros. Entonces, todas esas vías crearon un mecanismo que es maravilloso, que se llama que las consecuencias de eso generan sufrimiento. Claro. Y si vos identificás los sufrimientos en tu vida, vas a identificar esos caminos y los vas a poder arreglar. Y ahí tu vida va a ser ¡pluf! Y se va a poner maravillosa, tanto fuera como dentro del cuerpo físico. Bueno, y dentro de esta visión tan completa o como digamos tan unificada, ¿cómo se encuadra allí el periodo prenatal o la gestación para iluminar también a muchas parejas hacia futuro de, digamos que
no solamente para las actuales que ya tienen bebés y que pueden, digamos, beneficiarse, sino también para que las nuevas generaciones se preparen de una manera diferente? Todos nosotros somos códigos. Decimos siempre con Pablo que tal vez suena poco romántico, pero somos paquetes de información, ¿no? Y somos un paquete de información enorme y multidimensional. Y la etapa de la gestación en sí es un ámbito, es un ambiente en el que nos formamos y que un montón de esa información se hace materia. Esa información que viene de lo que podría considerarse previo, si hablamos del tiempo desde una linealidad que sabemos que no lo es, no es así. Si fingimos que existe el tiempo como lo conocemos. A fines didácticos pensemos que el tiempo es lineal por un ratito. En el momento de la gestación, desde nuestra concepción y antes de nuestra concepción, lo que llamamos nosotros proyecto y sentido, que es todo eso que hace a que nosotros estemos en este plano, de qué historias vienen nuestros padres, de qué historias formaron esa pareja o se encontraron para concebirme. Y el momento de embarazo, durante todos esos meses, fuimos formándonos en ese ambiente. Y ese ambiente que hizo que todo sea ideal para mi surgimiento biológico, mi formación, mi crecimiento biológico, va a ser considerado como un resultado exitoso. Todo lo que sucedió ahí, y todo lo que sucedió ahí, lo lindo, lo feo, lo problemático, lo feliz, todo eso que es el ambiente de mamá, si yo nazco y hoy estoy aquí, es que dio por resultado vida. Entonces mi inconsciente muy, muy, muy interno, muy estructural, va a crear una vida que va a repetir, cree que necesita repetir todo lo que le dio por resultado vida en esta vida para garantizarme justamente la existencia, por supervivencia biológica. Ese inconsciente biológico tomó nota de todo lo que pasó en esa panza de mamá y dijo, esto hay que repetirlo. Y lo que pasaba en la panza de mamá tiene como distintos niveles. Uno podría decir, hay que imaginarse a la panza de mamá como un depósito con cajas, ¿ok? Y esas cajas tienen una dimensión en base a lo que ocupa en el inconsciente y en la psiquis de mamá cada una de sus necesidades internas. Es decir, que si mamá está cursando un dolor muy grande, esa caja va a ocupar un lugar muy grande en el útero. Y cuando las personas salgan a reiterar, a recrear su vida, porque lo único que conocen como exitoso es la experiencia de útero y la salen a multiplicar, lo que más van a tender a replicar son las cajas más grandes en primer orden, después las segundas, después las más chicas y después las últimas. Es decir, básicamente ese es el motivo por qué las personas están regidas y sus vidas orbitan en torno a los dolores maternos. Ahora, algo importante a aclarar es que esos dolores maternos, y acá viene lo previo, lo energético, lo que si bien hablando de emociones ya estamos hablando de energía, ese vientre materno y esa madre en sí que tiene esas emociones en el momento que yo estoy creciendo en ella, es quien porta la recopilación de datos necesarias que habían quedado en el transgeneracional en sentidos dolorosos. Estos sentidos dolorosos son todos caminos antibiológicos, y que yo, para poder hacer la experiencia humana que vengo a hacer, elijo o el vientre perfecto para recrear esas historias, porque en ese vientre, como la experiencia que vengo a hacer es biológica, yo voy a poder programarme biológicamente para salir a recrear lo que pasó antes de mi concepción, lo vuelvo a crear en mi realidad para encontrar los patrones acá en el presente que no habían sido sanados allá. Yo siempre digo que hasta la forma de embudo que tiene ese útero y por el cual nacemos es simbólicamente ese embudo de información que viene de todo eso anterior, de toda esa información del transgeneracional que pasa sí o sí por mamá y que hace a lo que somos.
hoy. El transgeneracional es como el plano de una casa que estás por construir. Eso es, las memorias ancestrales son tu plano, son una especie de plano. Son muchas cosas, pero son una especie de plano. ¿Está bien? Ahora, ese plano, si vos lo ponés, por ejemplo, construís la casa, sí. ¿okay? Ahí estás en la parte de materia de la casa que hiciste, pero en base a un plano preexistente. Todos los humanos somos la respuesta a un plano preexistente y por eso lo que venimos a hacer siempre está en función de, o relacionado o guiado desde el inconsciente, por eso que venimos a hacer y que determina absolutamente nuestro albedrío, nuestra capacidad de decidir, que por lo tanto no es libre. Claro. ¿Okay? Aquí la comunicación, o digamos la forma diferente de comunicaciones dentro de este mundo energético, sería también entonces algo fundamental. Digamos como que las personas sepan qué tipo de comunicaciones se manejaban, no solamente entre sus padres mientras la persona estaba allí, sino qué tipo de comunicaciones, porque ahorita como el tema comunicacional es tan importante a nivel, digamos, tecnológico, de sueños, del inconsciente mismo de las personas, muchas personas captan, por ejemplo, en el caso de personas adoptadas, de niños adoptados, que de repente no tuvieron la experiencia con sus padres, los reales, pues, pero realmente reciben la información de otra manera. Digamos, cómo funciona esto, por decir algo, porque hay muchos casos de niños o niños no deseados, niños deseados, de mellizos, o de un mellizo que muere y el otro vive, pues, o sea, pueden haber muchísimas situaciones que están ocurriendo allí en este periodo. Bueno, uno va transitando sus propias memorias, hay ejercicios para hacer, para hacer una reprogramación de útero, hablando concretamente de esta etapa, y que si una persona ha sido adoptada, en ese momento puede conectarse perfectamente con las emociones de su madre, porque esas emociones y esas vivencias las tiene en él o en ella guardadas. El abordaje de Humano Puente es muy inconsciente. Nosotros recomendamos mucho el abordaje del inconsciente y llevamos a las personas, o también les enseñamos a los consultores, ¿no? que las lleven a las personas. Siempre es preferible en el modo inconsciente. Es decir, justamente el video de hoy que publiqué en Instagram, una persona me preguntó, yo no soy adoptada, ¿puedo saber sobre mis genes? Y yo le dije, yo no sé sobre mis genes. Lo que te puedo decir es que yo he cambiado mi vida. Es decir, Humano Puente tiene la particularidad de haber creado mecanismos que le permiten hoy a las personas viajar no solo a la panza de su madre y ver todo lo que pasaba ahí y después contarle a sus madres, se ha pasado a muchas personas, decirle, mamá... A los 5 meses, ¿te pasó tal cosa, tal otra? ¿Viviste tal situación? Sí, claro. ¿Cómo lo sabes? Dice, ¿cómo puedes saber eso? E inclusive una diferencia, no, mamá, en ese momento vos estabas, yo te vi en tal lugar, con esta ropa, así, y la madre creer que no, y lo averiguaron y era así. Es decir, nosotros tenemos una memoria porque somos el todo y recordamos todo. Y para la parte anterior a eso, nosotros presentamos hace ya varios años algo que se llama retorno al origen por interpretación de síntomas. Es decir, tomamos a la persona desde su síntoma y la llevamos hasta el origen desde su síntoma, que a veces lo encontramos 400 años atrás. Es decir, la persona viaja a todas las vidas de todos los ancestros que haga falta, ¿okay? E inclusive de algunas personas que, sin saber si son ancestros o no, encontramos su origen en el inconsciente colectivo. De historias que han pasado y terminamos muchas veces en historias en Egipto y terminamos en historias, lo que la gente llama vidas pasadas, pero en Humano Puente tenemos otro concepto sobre las vidas pasadas, ¿no? Y esta posibilidad de conectarse con todo lo que somos, con todos esos códigos, con todas esas historias, esas memorias, te da, en la experiencia en consulta lo hemos visto tantas veces en personas adoptadas, lo traigo porque justamente hablamos de eso, que al transitar eso se dan cuenta que todo es tan perfecto y que su árbol biológico es tan calcado al árbol adoptivo, que esa madre
con la que se conectó durante el embarazo o se conectó en Reorixins con sus historias, porque puede viajar, digamos, y ponerse en el lugar de cada uno de los ancestros de su árbol biológico, es tan su árbol adoptivo, por eso es tan perfecto que sea así, que puede trabajar tanto en el árbol adoptivo como en el árbol biológico, y va a ser perfecto el trabajo, porque tuvo que ser así, porque es perfectamente igual. Están las mismas historias. Por algo necesitó nacer de este vientre para estar en esta familia. Claro. Porque esta familia tiene exactamente la misma historia que su árbol biológico. Si la gente supiera la perfección que hay en los árboles, no solo entre el adoptivo y el biológico, sino dentro del biológico, las compensaciones, las relaciones que hay. Por ejemplo, mira, te voy a dar un solo ejemplo y lo vas a poder ver vos misma. Sí. El conflicto o lo que tu pareja te provee, ¿okay? O sea, vos te relacionás con una pareja que ya tiene en sí la solución o ya vivió en su experiencia lo que vos estás necesitando solucionar de tus padres. Ella ya lo tiene. Y vos, a su vez, ya tenés la experiencia de lo que pasó más arriba en sus padres. Los árboles genealógicos se compensan en cruz. Esta historia tiene esto, esta tiene esto, esta tiene esto, esta tiene esto. Es decir, forman como un entramado, como los tejidos originarios, forman la misma estructura, ¿ok? De este doble rombo que se va cruzando. Y lo ves de una manera tan clara. Sí. Una vez una persona, hace poco yo conté en una entrevista que yo publiqué, que los niños adoptados lo hacen, como te dijo Lucas recién, de una manera tan sincrónica, son adoptados por otra familia tan perfecto, porque todo es sincronía en el universo. Es decir, la palabra sincrónico está mal usada. Nosotros le llamamos sincrónico al momento en que somos conscientes de un instante sincrónico, pero el universo es sincronía permanente. Permanente, el universo es todo sincronía. Un microsegundo sin sincronía en el universo no estaría más. Todo es sincronía en el universo. Entonces, yo explicaba en ese video que los niños que son adoptados, el clan que los recibe, en el fondo está trabajando la misma temática que el clan que los abandonó o que los dio en adopción y todo eso. Y una mujer me comentó enojada que eso no podía ser, porque ella, el hijo que había adoptado, lo había hecho porque el juez se lo había quitado a sus padres porque ese niño vivía situaciones de abuso en su casa. Entonces lo que le dije es que se tome su tiempo y que averigüe las historias de su clan. Y al tiempo me escribió, me contó, emocionada, y me agradeció y le agradeció a su hijo, que gracias a lo que ella había tomado conciencia, había descubierto un montón de cosas de ella misma y de su familia que no sabía, y que tal cual, ese hijo era perfecto para el árbol que ella tenía, ¿no? Y venía como una especie de chip con conocimiento a aportarlo acá y a recibir el conocimiento de este árbol. Y una cosita más, así como este niño fue adoptado e ingresó a esta familia, este niño responde a una historia que seguro más arriba del clan es un niño que se fue, un niño que murió, o un niño que se llevaron, un niño que fue entregado, que aquí está volviendo. Claro. Entonces siempre decimos que el adoptado es un retornado a la familia. Lindo, lindo. Otra, digamos, parte que me llama muchísimo la atención es lo de los nombres, porque ustedes con la experiencia tan grande que ya tienen con todos los estudiantes y con todos los que se van graduando en Humano Puente, cuéntenos un poquito sobre los nombres de las personas, los nombres repetidos, nombres que tienen influencia en la parte biológica. Mira, para eso es maravilloso lo que planteas, es maravilloso porque se suele... Profundo, ¿no? Y súper profundo y muy amplio, pero en realidad, yo por ejemplo en el libro de economía estoy hablando de los nombres, estoy escribiendo el 6º libro, el de economía, y estoy hablando de los nombres, y estoy diciendo que en la identidad inconsciente nosotros tenemos que analizar quiénes hemos sido, entre comillas, en nuestro clan. Por ejemplo, doy 1000 casos. Si vos, por ejemplo,
te llamás Clara y tenías una abuela que se llamaba Clara y que estafó a la familia, es probable que vos no puedas tener dinero para diferenciarte de esa Clara porque el clan la ve mal a ella y nadie quiere ser mal visto en su clan. Entonces, renuncio a tener una economía, juzgo a los que tienen dinero y todas esas cosas. ¿Para qué? Para ser aceptada por mi clan, para no ser mal vista. Claro. Pero en segundo término, el inconsciente toma los nombres y los tiene como, no solo agrupados, sino como una especie de link de un nombre al otro, en los que desarrolla redes de información y que los tiene clasificados por grupos. Por ejemplo, vos podrías estar en el grupo de las blancas, de las luz, de las claras, de las inmaculadas, ¿ok? ¿Por qué te reís? Porque Inés significa pura. Bueno, doblemente entonces. Muy bien. Muy bien. Blanca al cuadrado. Muy bien. En síntesis, hoy cuando te dije Inés, te dije el mismo nombre. Porque el inconsciente colectivo las agrupa. Vos vas a ver que en los árboles se habla de temas. Por ejemplo, las cecilias en los árboles de los músicos. Por ejemplo, las flores. Ya, Ortega, sí, claro. Lila, Florencia, Margarita, todos esos Rosa. nombres son de una familia en común. Azucena, Jazmín. Diego, ¿qué significa? Por decir algo. Diego es un derivado de Santiago. Santiago. El origen de... Santo, San. Exacto. Y San Diego, por ejemplo, California, San Diego, Diego, Santiago, Tiago, todos esos nombres tienen el mismo origen y recomiendo leer, por ejemplo, más allá de que uno practique o no determinada religión, el inconsciente colectivo no se maneja igual. Una información está anclada en el inconsciente colectivo si la sostiene o la sostuvo un grupo grande de gente o durante mucho tiempo. Es por eso que yo recomiendo tanto a cristianos como no cristianos, por ejemplo, si quieren saber, se llaman Diego o Santiago o Tiago y nombres relacionados, leen, por ejemplo, el significado de su nombre y si encuentran en el santoral la vida de Santiago, el santoral. Y se van a dar cuenta de cómo esa historia está marcándole sus pasos. Por ejemplo, yo nací el día de San Agustín, y yo leo la vida de San Agustín y me asombro porque digo, wow, cómo he andado por pasos que mi inconsciente me ha sugerido, un hombre que podríamos decir de una espiritualidad cuántica, San Agustín, ¿no? Sí, conozco la historia. Con una visión absolutamente abierta dentro de los dogmas de la época y que le ha llevado a tener enormes conflictos y todo eso. Yo me siento absolutamente identificado, ¿no? ¿Y qué ibas a decir vos? No. Seguí, terminá que después... También tengo que averiguar el origen del nombre Adrián, que es mi primer nombre, el nombre Pablo, que es mi segundo nombre. También tengo que ver en el inconsciente colectivo, porque esas figuras sostienen mucho mi realidad. Los Pablos famosos, como Pablo Picasso, como el apóstol San Pablo. El por qué me pusieron el nombre que me pusieron. Tal vez había hasta un actor en esa época que a mamá le gustaba y me puso ese nombre. Y a ver, ¿quién era ese actor? ¿Qué papeles interpretaba? ¿Qué película vio mamá que le gustó tanto? Porque algo le reflejó de su propia historia o de sus propias memorias transgeneracionales. Por algún motivo perfecto eligió nada más y nada menos que ese nombre para mí. Claro, o sea, aquí hago una pregunta, porque como se habla de que cuando la mujer está embarazada recibe el nombre, o sea, esa parte cómo funciona dentro de todo esto, porque ahora se escogen también nombres, Luna, pues digamos se escogen otro tipo de nombres que vienen como por generaciones. Y eso está muy bien, pero siempre un nombre tiene un significado. Sí, no importa si se le ocurrió a los padres o si me asumo creador y asumo que la persona que llegó y me dijo un nombre para mi hijo, la creé yo para algo. Por ejemplo, yo me llamo Pablo, mi padre sin darse cuenta me bautizó Pablo, mi padre y mi madre sin darse cuenta me han bautizado Pablo, y mi padre nació el día de San Pedro y San Pablo. Yo estoy absolutamente relacionado con mi padre desde ese lugar. Claro. Ahora, mi inconsciente sabe eso y yo estoy vivo. Entonces me dice, mirá, cuando vos crezcas, si tenés un hijo, recordá que vos tenés el santoral de tu padre,
y que estás vivo. Tenés que repetir. Tratá de repetirlo para garantizarle, para darle un punto más de garantía a tu hijo. Yo sin saber todo esto, porque cuando nació mi hijo en el año 1989, yo tenía 22 años y no sabía nada de esto. Un amigo llegó a casa y le dijimos con la mamá de Nicolás, nos preguntó, ¿y cómo se va a llamar? No tenemos idea. Y él dijo, a mí siempre me gustó el nombre Nicolás Agustín. Y los dos dijimos, ¡ay, qué lindo! ¡Qué lindo nombre! Se va a llamar así. Mira, que justo es un Diego el que me dijo eso, que me preguntabas por Diego. Justo es un Diego, ¿ok? Sí. Y le puse Nicolás Agustín. Con el tiempo, cuando me dediqué a esto, me di cuenta que repetí la historia de mi padre porque yo nací el día de San Agustín y a mi hijo le puse Agustín. Igual que lo que hizo mi padre conmigo. Claro. ¿Ok? Es decir, hay que tomarlo desde ese lado. Mira, acá en este libro, a ver, lo voy a arrimar. Es importante que hables de tus libros para que todas las personas también los consigan. ¿Se consiguen en todos los países? En todos los países porque están en Amazon. Por Amazon. Pero si vos súper entras bien. Si vos entras a humanopuente.com, así, humanopuente.com, en la página de inicio, por ahora porque la estamos cambiando, están todos los libros y si vos elegís envío al exterior de Argentina, te va a derivar a Amazon, a la solapa directamente donde vas a encontrar el libro. Perfecto. Lo que decía es que una cosa particular que vos vas a notar o que van a encontrar en este libro, entre muchas otras, mira, todos estos niños nacieron y eran todos casos de mamás / papás con infertilidad y ya habían probado de todo, tratamientos de todo tipo, todo. Aquí están los niños, ¿no? Y hay cientos de niños nacidos aplicando la bioexistencia consciente, pero elegimos mostrar sus fotos por este mundo de, a ver dónde empiezan, por acá, por este mundo del ver para creer, ¿no? Claro. Aquí están las fotos, de cada historia de niño están sus fotos, las de sus padres, ¿ok? Qué bien, qué bien. Ahora, en este libro se menciona lo común que es el nombre en los casos de infertilidad, Natalia, Natividad, Concepción, Tránsito, Luz, son nombres muy relacionados con la infertilidad y con conflictos que hay en el inconsciente familiar relacionados con niños no nacidos, con madres que murieron en el parto y todo ese tipo de cosas. Entonces, el nombre cuenta siempre algo que ha sucedido, algo que pasó y algo que siempre todos los seres humanos hacemos un pulso en ese sentido que yo te decía, de evitar o de sanar los caminos antibiológicos. Entonces, las Natalias, Natividad y todo eso, surgen esos nombres en muchos casos, te diría en todos, pero en muchos casos, como una búsqueda de reparar dolores relacionados con nacimientos. No es casual que muchas tengan precisamente algún tema de infertilidad, sino que se habla de la misma historia. ¿Okay? Y más allá de los temas de infertilidad, el nombre en sí, para todos, es nuestro código. Claro. Es un código. Es un código más. Exactamente, sí. Y muy importante, que hace tu identidad. Y como el inconsciente familiar está por sobre el individual, es mucho más abarcativo y es el que nos opera permanentemente. También el colectivo, pero vamos a hablar el familiar. En el colectivo ya Pablo decía, bueno, hay que ver, Pablo, qué Pablo importante, el santoral, ¿no? Eso estamos hablando del inconsciente colectivo, que nos rige día a día. Pero el inconsciente familiar es muy importante el nombre porque para la familia, que es un ser, acá está de vuelta Clara. Y si hubo una Clara, bisabuela Clara, que le pasaron determinadas cosas, que esas cosas le provocaron dolor o separación o llevaron a la muerte, esta Clara va a intentar no repetir. Por su identidad biológica, por todo ese aprendizaje y por esa identidad que vuelve a estar para la familia. Entonces, el consejo es no repitas todo aquello que provocó dolor, separación, muerte real o simbólica. Y repetí todo lo que dio por resultado vida. Y el inconsciente biológico no se pone a analizar, pero a ver, si no hace esto, ¿le va a dar sufrimiento? ¿Va a tener una vida feliz o infeliz? No, supervivencia. Que repita lo que seguro la va a llevar a una vida larga, o lo más largo, y que evite todo aquello que produzca sufrimiento. El inconsciente biológico es tan automático como un programa de computadora, funciona igual. Igual, es un programa de computadora. A mí, como digo siempre,
¿no? Nosotros nos ha favorecido venir de campos hermosos como la naturaleza, yo de los jardines, el paisajismo, Lucre diseñadora, pero también el aporte que me dio el ser programador de sistemas en otra época, siendo mucho más joven, me dio esa lógica. El inconsciente actúa igual que un programa. Dice, ¿cómo se llama? Clara. ¿O cómo se llama? A ver, otro nombre. Natalidad. ¿Cómo se llama? Sí, o María. Cristina. ¿Cómo se llama? Cristina. ¿Qué le pasó cuando nació su segundo hijo? Cuando nació su segundo hijo, ¿se murió Cristina o se murió el hijo? El inconsciente, el programa dice, cuidado, cuando llegue Cristina, ¿ok? Si se da tal situación, que no tenga el segundo hijo. Así de simple es el programa del inconsciente. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es preservar la vida de Cristina y el dolor del clan. El dolor del clan. La naturaleza, la madre naturaleza, la tierra. Podríamos hablar de la tierra días y días, de la sabiduría que tiene la madre tierra en ese sentido, y recordar además que somos la madre tierra, haciendo una experiencia que todo nuestro cuerpo está compuesto de cobre, fósforo, zinc, calcio, potasio, cromo. Somos pedacitos de tierra caminando, agua. Esa sabiduría nosotros la tenemos. Y la madre naturaleza es el ser más ecologista que hay. No desperdicia recursos, ningún recurso. Entonces, si hay un embarazo que se cursó, que nació un niño, que vivió 2 años y que murió, la naturaleza no repite eso. La naturaleza lo anota para que no se repita. Y hace todo lo posible para evitar todos esos recursos que además generaron un enorme sufrimiento y un duelo en el clan. Entonces, tiene toda una lógica, cada uno de los síntomas tiene una lógica tan lógica como esta que te acabo de contar, ¿no? La infertilidad es como muy simple de comprender, pero desde el dolor de rodilla, el dolor de cabeza, la histaminosis, la disbiosis, los problemas intestinales, de huesos... Los problemas de piel que son tan comunes, los problemas de piel. Los problemas de piel, los problemas de vista, todo. El no poder tener una economía, el no poder tener una economía abundante, el no poder tener casa propia. No poder tener pareja. ¿Qué pasó cuando X persona tuvo casa propia con la que yo estoy relacionado en el árbol? Mira, una simple pregunta. Sí. Un padre abandona a los hijos. Llévalo a la naturaleza. Imagínate, los osos, los lobos, los leones, los camellos, los caballos. ¿Sucede eso en la naturaleza? No. ¿Ok? Entonces, un padre que abandona a sus hijos, de la mirada cruda biológica, es antibiológico. Cuando la respuesta es, acá hay algo antibiológico, hay que ir a buscar más arriba porque eso le da lógica a lo que acaba de pasar acá. Por ejemplo, un padre que abandona a los hijos cuando tienen 4 años y resulta que vas a ver su vida con el consultante, se mete en la vida del padre y la vive, y la del abuelo y la de la abuela, y descubre que a su padre, que lo abandonó cuando él tenía 4 años, empezó a ser abusado por el padre a los 5 años. O golpeado. O golpeado. Y ahora el padre tiene grabado que lo mejor que hay para hacer con su hijo es, antes de eso, abandonarlo, irse. Porque es lo que él hubiera deseado para su vida. Esos ciclos de contacto de más provocan contacto de menos. Y a su vez ese contacto de menos tal vez provoca contacto de más, de vuelta. Y se va repitiendo ese intento de reparación, ese intento de lograr un equilibrio en realidad. Es el mismo yin y yang que hay en todo el universo y que hay en la Tierra. Contacto de más, por ejemplo, hablando de la piel que me decís vos, ¿ok? Puede provocar que haya un crecimiento en determinada capa, en determinada piel, en la dermis, en la epidermis, como una protección, puede hacer que salga una ampolla para protegerme. Contacto de menos se compensa con que la piel se rompa teniendo un eczema y sintiendo que necesito que he perdido con alguien o con algo, ¿no? Ese eczema puede ser en la mano, puede ser en las partes sexuales, puede ser en el hombro, puede ser en el lugar donde te llevaba de la mano tu pareja, puede ser en la zona del anillo si extrañas a tu ex esposo, puede ser en la mama si estás separada de tu hijo. Digo de alergias, por ejemplo, porque desde el punto de vista de la homeopatía, cuando atendía pacientes en un pasado, las alergias son algo que viene como herencia familiar. Por ejemplo, o los vicios es otra de las grandes, digamos, en la homeopatía hay 3 grandes herencias. Las alergias... ¿Cómo? Ahí fue a buscar otro libro. Ah, bueno. Ahí me fui a buscar otro libro. Así es, mira. Fabuloso, fabuloso. Las alergias
Los la abuela vis- con las recetas. Como la Todos abuela los con las sínt- recetas de Todos cocina. los síntomas nos hablan de dolores. Ya, Todos los síntomas todos. nos hablan de dolor. De un dolor que Intolerancias, claro. en principio vamos a encontrar en nosotros. Todo, te podría decir que todo viene del transgeneracional. No hay cosa Todo, que no venga del sí, completamente todo. Pero siempre hay que recorrer desde el propio camino, desde la propia vida contemporánea, porque nosotros acá es imposible que no estemos repitiendo cosas del transgeneracional. Porque la creación de esta vida es para sanar dolores del transgeneracional, Entonces, lo que el ser humano llama karma. Primero recorrer los propios dolores, los propios, los más cerquita, y en ese camino voy a ir yendo hacia atrás y voy a terminar encontrando esos orígenes en el transgeneracional, lo más atrás posible, pero siempre recorriéndolo desde la propia vida. La segunda pregunta que hacemos siempre a todas las personas que vienen con un síntoma es, primero, ¿cuál es el síntoma que querés trabajar? Y la segunda pregunta es, ¿desde cuándo lo tenés? Desde ahí empezamos. Perfecto. Porque algo pasó ahí. Y si no se acuerda, hay mecanismos para que se acuerde, no pasa nada. Claro, me gustaría para las personas que van a ver, digamos, esta conferencia, saber, porque hay dos cosas. Uno, la atención a personas y otro, ustedes tienen formación o entrenamientos que duran cuánto, cómo funcionan, para que las personas que estén interesadas, entonces, pues, sepan más o menos de el tiempo, cómo salen, digamos, preparados dentro del propósito que cada persona tenga. Bueno, para los que quieren hacer un recorrido en consulta, para los que quieren buscar a un consultor, pueden entrar a la página humanopuente.com, que hay una solapa, un botón que dice consultores. Ya. Hay un listado muy grande que se puede seleccionar el país de donde es la persona, a ver si encuentra alguno en su país, en su ciudad, en su idioma. La mayoría ahora están online. atendiendo todos online. Es maravilloso porque es una posibilidad enorme. Ya había, pero ahora, sí, mucho más. Eso total. ¿De Colombia tienen? ¿De Colombia tienen? Sí. Hay una Clara en Colombia. Hay varios, pero una se llama Clara. Ah, ya. ¿Y en Inglaterra? Sí, También, seguramente hay, seguramente hay. También, seguramente. O sea que ustedes ya tienen pues muchísimos estudiantes que han pasado a través de estos últimos 10 años. Claro. Mirá, hay más de 3.000 consultores en todo el mundo, en 20 idiomas. Bien. En todo el mundo hay, buscalos porque los vas a encontrar. No sé, desde Australia, que se podría decir las antípodas, ¿no? De donde estamos en este momento en Argentina. Maravilloso, Europa, maravilloso. Y así ahora también están participando de las aperturas, que es este camino que brindamos para los consultores, para los que quieren ser consultores, que también pueden participar personas de todo el mundo. Nosotros no lo llamamos formación, sino que lo llamamos apertura. Apertura, eso por el concepto que tenemos nosotros, por el concepto que tiene el ser humano sobre lo que es una formación, ¿no? Sí. Muy rígido. Sí, muy rígido. Aquí al contrario. Una cosa maravillosa del universo Humano Puente es que entre los 3.000 consultores que vos encontrás, más de 3.000 consultores en el mundo, más del 10%, te diría que más del 20% se distribuye entre médicos, psicólogos y psiquiatras. Es decir, hay una enorme cantidad de médicos en el universo Humano Puente, pero eso no quiere decir, siempre lo aclaramos, que esto sea un camino de medicina, ni alternativa, ni complementaria, ni convencional. También hay sacerdotes, monjas, de todo. Hay de todo. Hay personas que vienen de ninguna actividad en particular, amas de casa, hay personas ingenieros, abogados, choferes de Uber. El universo de la conciencia es eso. ¿Ustedes tienen un encuentro ahora el 21 de junio? Sí, eso es un encuentro de consultores. El camino completo es así. El camino completo es así. Una persona, se hace todo online. Sí. ¿Okay? Una persona hace primero un evento que se llama Jornada Online, lo encontrás en humanopuente.com, actividades online, y ahí está la jornada online, está en inglés, portugués y en español. Y después de eso, participás de 2 encuentros de 5 días, más un día completo de preguntas y respuestas. ¿Okay? Y después viene el segundo encuentro de 5 días, más un día completo. En síntesis, el camino Humano Puente
era un camino de 13 días, pero también depende de cuánto te lleve a vos a hacer la jornada online, porque es extensa, porque se te mueven muchas cosas de tu realidad y tu cuerpo, viendo esos 18 videos que hay ahí. Y hay personas que le puede llevar una semana y otras puede llevar meses. Cada uno lo hace a su tiempo. Ahora, si vos antes de hacer la jornada online te inscribís a una charla de un solo día con un comunicador de Humano Puente, vas a tener... Esas se llaman charlas introductorias, que nosotros las recomendamos con todo el corazón, porque ahí van a tener un día con un comunicador de Humano Puente que van a tener la parte presencial y vivencial de lo que sería la jornada completa, ¿no? La jornada online, que son estos 18 videos, no te dan esa posibilidad de ida y vuelta, de pregunta y del compartir y de ver que bueno, esta persona que está conmigo en este grupo de charla introductoria está contando mi historia. ¿Cómo es eso? Claro. Estamos acá en este grupo perfecto, todos bajo el mismo título, podría decirse. Algo que le sucede a las personas perdón, no, si vas a terminar. Nos damos cuenta en esas charlas introductorias que somos un todo, que se está expresando desde un lugar, pero que somos un todo. Entonces, pulsamos desde Humano Puente para que todos empiecen, no directamente desde la jornada online, que podrían hacerlo, y mucha gente de hecho lo hace, pero si pueden, que empiecen por una charla introductoria, que es esta charla de un día con un comunicador, y que encima, por participar de esa charla introductoria, van a hacer después la jornada online a mitad de precio. Así, por eso es tan importante. Nosotros proponemos esto y damos este beneficio para pulsar para que lo hagan de esta manera. Lo podrían hacer directo, pueden hacer jornada online, apertura 1, apertura 2, pero es mejor si hacen charla introductoria, jornada online a mitad de precio, apertura 1 y apertura 2. Porque muchas personas que llegan, muchas veces se llega a la espiritualidad después de haberse golpeado con muchas cosas en la vida, y que la vida no ha sido como uno quería, y pasaron los síntomas, los dolores, las separaciones, la mala relación con los hijos, con la familia, y al final el camino de la espiritualidad siempre nos está esperando. Entonces, muchas veces las personas llegan, empiezan a hacer la jornada online y les empiezan a pasar un montón de cosas, pero creen que les pasa a ellos solos y que no, esto no debe ser así, sino que me está pasando a mí. Claro. Lo grupal te permite ver que a todos les pasa lo que te está pasando a vos, que no es que tu caso es una casualidad, sino que eso es así, pero ahí al verlo en muchas personas ayuda mucho a que vos veas que eso es así, cuando encontrás que detrás de toda la realidad hay una perfección que subyace y que nos convoca a todos, y que todos somos al fin y al cabo un solo ser sanando esto, ¿no? Entonces el camino básicamente son 13 días. Y en cuanto al costo del Camino Humano Puente, tiene una particularidad, que es, siempre hablando dentro de las corrientes que se han vuelto globales, porque está en todo el mundo, y eso es la más económica, la más corta, y hasta donde sabemos tiene unos resultados que son bastante especiales, ¿no? Por decirlo de un modo... sin decir nada en particular, pero sabemos que es así. Bueno, el costo de eso encima es de los más bajos. ¿Por qué? Porque acá lo recuperás cada apertura. Cuando vos empezás a atender, en 13 consultas recuperás el costo de cada apertura. Claro. Ya te quedó paga tal vez en una semana o en 10 días tu apertura. Entonces, tratamos de armar todo un paquete, como decimos nosotros, de egoístas que somos, porque queremos que todo el mundo sane su realidad, porque está sanando la nuestra, porque somos un solo ser. Entonces, si lo hacen... están sanando nuestra realidad y estamos sanando una sola realidad entre todos. Entonces ese modo colaborativo nos parece que es la mejor manera de plantearlo, ¿no? Fantástico. Y ahora esta pandemia que creamos nos dio la posibilidad, nos empujó así hacia el futuro para brindar todo online. Claro, así es. La gran oportunidad, la gran oportunidad. Bueno, antes... de la otra punta del mundo. Antes de terminar, como una última frasecita o digamos inspiración para las personas que nos verán. Una frase... Que dejen de huir de la oscuridad. La oscuridad es un portal que contiene el tesoro para que cambies tu vida. Lo que el ser humano llama oscuridad y que todo el tiempo ha huido de ahí, engloba, agrupa los dolores, lo que no me gusta, eso que juzgo, eso que critico en los demás, ¿ok?
Y ahí precisamente voy a encontrar que hay dolores que son los que me van a indicar lo que sucedió en mi historia, y cuando lo sane me voy a dar cuenta que eso que llamaba oscuridad era el atajo más rápido al centro de mi laberinto, a mi despertar. Y eso que te duele, eso que te molesta, ya sea en tu cuerpo o en tu realidad, es el atajo que tenés para tu sanación, para tu reencuentro con tu ser creador. Hay miles de personas que lo hacen y no lo hacen por masoquistas. Lo hacen porque han visto lo que les sucede cuando entran ahí. Nosotros somos buscadores de dolores en nuestro pasado. Todo el tiempo estamos tratando de hacerlo. ¿Pero por qué? Porque nos conviene. Porque cuando te metes a un dolor en el pasado y lo sanás, es tanto más lo que recibís, es tanto más lo bello que te sucede en la vida. Se pone tan sincrónica, tan inmensa la relación con la familia, con el entorno, con los hijos. No es casual que yo considere que tengo los mejores hijos del mundo, los mejores padres del mundo, los mejores vecinos del mundo y que vivo en una tierra maravillosa, sino que lo que hice fue sanar mi pasado para eso. Antes no me sucedía eso, pero me metí en los dolores y hoy sí me sucede eso. Quien vive en la queja, en el juicio, es porque vive en un desconocimiento. Así es. Porque eso a lo que juzga o eso que le duele, en realidad le está dando un dato enorme de historias que están ahí gritándole por detrás sin darse cuenta y que necesitan ser sanadas. Y sanar es un acto de valentía. Sanar es de valientes. Hay que ir y meterse a ese lugar. Y segundo, se sana el que insiste. Se sana el que insiste. Y es un camino que no termina. No termina, es cierto, no termina. De todas maneras, muy contenta de que muchas personas solamente a partir de estos daticos que hemos dado hoy abrirán sus, digamos, sus partes desconocidas, porque el gran mensaje es desde Humano Puente que todos necesitamos potenciar nuestra parte creativa a través de la sanación, porque si tenemos, como se dice, partes oscuras, no podemos brillar como luz. Entonces, el gran mensaje final es: todos somos creadores y todos tenemos la oportunidad de sanarnos. Absolutamente. Y somos el todo. Somos el todo. Gracias a vos, Clara. A vos. Divina, una dulzura. Amorosa. Amo a los colombianos que hablan tan dulce. Tengo familia en Colombia. Gracias. Ay, bueno, hasta la próxima. Gracias, Clara. Ha sido un honor. Gracias Un beso por expandir enorme. conciencia. Un beso.